Mi mérito es que soy cofundador de Wikipedia. ¿Dirías que eres el Wozniak de Wikipedia? Me han llamado así. ¿Es un cumplido? Así deberías verlo. Si realmente estuviera muy orgulloso de Wikipedia. Supongo que vimos a tu ex colega Jimmy Wales, quien respondió una pregunta similar en un podcast reciente. Para aclarar, ¿verdad? Jimmy era uno de 3 socios. Así que estos tipos son como los fundadores institucionales, pero la persona que realmente lo inició, ese soy yo. Este es Larry Sanger, pionero de Internet y cofundador de la primera parada de todos en la investigación en Internet, Wikipedia. Estuvo desde el inicio, nombró, formó y vio cómo creció a miles de artículos en su primer año. Pero años después, dice Sanger, algo salió mal. El hombre que ayudó a construir la enciclopedia más grande del mundo ahora cree que está moldeando silenciosamente la forma de pensar de millones de personas. Y no siempre de la manera más honesta. Él sostiene que Wikipedia ha dejado la neutralidad por un sesgo de encuadre e incluso propaganda, donde las palabras elegidas pueden decidir quién tiene razón, quién se equivoca y qué ideas se excluyen de la conversación. Hoy analizamos cómo la neutralidad difiere de la objetividad y cómo Wikipedia puede influir discretamente en la opinión pública. ¿Quién controla estas páginas controvertidas y por qué? Sanger piensa que la neutralidad y la libertad de expresión van de la mano. ¿Te interesa cómo se manipulan los medios y cómo operan la información y la desinformación? ¿Quién manipula tus sentimientos sobre eventos globales con propaganda? Este es el episodio, así que relájate y bienvenido al campamento. Larry Sanger, gracias por acompañarme. Muy bien, bueno, es un gusto estar aquí. Gracias por venir a mi espacio y por aventurarte hasta la ciudad de Nueva York. Entonces, muy rápido, solo explícale al público quién eres y cuál es específicamente tu preocupación de la que quieres hablar hoy. Bueno, mi nombre es Larry Sanger. Me formé en filosofía, por eso aún me considero filósofo. Mi fama se debe a que soy cofundador de Wikipedia. Me gusta llamarme exfundador ahora. Dijiste que eres cofundador de Wikipedia, lo sabemos. Jimmy Wales, tu ex colega, respondió una pregunta similar en un podcast reciente. Y él dijo que era el fundador, y luego el presentador le preguntó si en realidad era el cofundador, entonces dijo que no le importaba y luego se fue. Y esto pareció una actitud arrogante. Fue una respuesta apoplética a una pregunta simple. Me da curiosidad por qué reaccionó así. Él ha respondido así muchas veces en el pasado, diciendo que realmente no le importa por qué se molestó tanto esta vez, no estoy seguro. Creo que fue porque el entrevistador repitió mucho la pregunta y él sintió que era una falta de respeto, supongo. Ya veo, pero él es el cofundador, al igual que tú, los dos son cofundadores. Supongo que eso es cuestión de opinión, ¿no es así? Bueno, según Wikipedia, como dijimos, lo he leído y tú eras el cofundador, así que nos quedaremos con eso. Solía decir que yo lo era. De todos modos, lo puso en los primeros 3 comunicados de prensa. Extraño. Así que desde ese día de la fundación como fundador de Wikipedia, has hablado sobre algunos de los posibles problemas en cuanto a Wikipedia, como una herramienta para la información. La coerción, podríamos decir, la manipulación de cómo las personas piensan y entienden las noticias y la información. Y realmente no has dejado de hacerlo. Y esto te ha llevado a publicar una especie de tesis sobre cómo podemos reformar Wikipedia para que sea más neutral. ¿Verdad? Así que supongo, tal vez solo para dar contexto a la audiencia, ¿podrías llevarnos al principio de Wikipedia? En resumen, ¿cómo se formó eso y cuál era la misión original de esta enciclopedia en Internet, claro? 9 tesis, en realidad, es a lo que te refieres en larrysanger.org y que de hecho publiqué desde mi página de usuario en Wikipedia. Ahí lo puse por primera vez, así que esa es la historia de origen de Wikipedia. Básicamente yo conocía a Jimmy Wales. De hecho, uno de los primeros grupos de discusión en los que participé en Internet, en 1994 creo, existía algo llamado Discusión Moderada de Filosofía Objetivista, MDOP, de la cual Jimmy Wales era el dueño y moderador. Así que tuvimos algunos debates y cosas así, y una vez me llamó por teléfono después de que tuvimos una discusión o algo así, e intentó arreglar las cosas, así que pensé que eso fue amable de su parte.
Y después estaba haciendo un viaje por todo el país y lo visité a él y a un amigo en común que también vivía en Chicago en ese momento. Voy a ver a mi tío. De hecho, nos conocimos en persona, no éramos amigos cercanos, pero sí algo así como amigos. Y cuando en el año 2000 estaba buscando una manera de cambiar el rumbo de mi trabajo en Internet, antes de esto ya había creado un sitio web. Buscaba consejos de amigos, ya sabes. ¿Qué hacer con el sitio web en el que había estado trabajando? Ese era Newpedia. Sí, se llama Reseña de Sanger, ya veo. Sí, ya no está en línea. Él dijo, no trabajes en eso, ven y ayúdame en una nueva enciclopedia llamada Newpedia. Así que pensé que era una gran idea. De hecho, yo había soñado con trabajar en una enciclopedia. Pensé, si no voy a ser profesor de filosofía, lo cual por razones en las que no necesito entrar, decidí no hacerlo. Mientras terminaba mi doctorado, pensé que tal vez trabajar en una enciclopedia sería una buena alternativa. Aquí tuve la oportunidad no solo de trabajar en una, sino de iniciarla. Así que esa era la misión, básicamente iniciar Newpedia, organizar a las personas, establecer las políticas y los procesos y ser el editor en jefe. Así que trabajé en eso durante un año, pero avanzaba muy lento porque queríamos que todo el producto fuera muy confiable y de alta calidad. Y un amigo mío me estaba contando el 2 de enero de 2001 sobre los wikis, que eran un tipo de sitio web que existía desde hacía en ese momento como 6 años. El wiki original se llamaba WikiWikiWeb, que significa rápido según la palabra hawaiana WikiWiki, como el wiki. Taxis. Y exactamente en el aeropuerto de Honolulu, aparentemente. Y así que me contó cómo funcionaban, como si alguien edita una página, otra persona puede editarla y corregir errores, y así sucesivamente, y negocian entre ellos. Las ediciones son visibles de inmediato, como si estuvieras trabajando en tu propia computadora. Así eran estos sitios web tipo wiki, más abiertos, menos centralizados, y la gente podía modificarlos. En realidad estaban igual descentralizados que ahora, solo que no había toda esta infraestructura masiva detrás de ellos. Wikipedia. Si quisieran simplemente cambiar, sus políticas podrían volver a ser como antes. Probablemente sería un poco más desordenado, pero eso no necesariamente es algo malo todo el tiempo, ¿verdad? Así que los editores de Newpedia realmente no querían tener nada que ver con una wiki. Y así, después de aproximadamente una semana de hablarlo con ellos, decidimos lanzar la wiki de Newpedia bajo su propio nombre. Así que la llamé Wikipedia y Jimmy Gales consiguió el nombre de dominio. Y solo para dejarlo claro, ¿verdad? Jimmy era el director general de una empresa llamada Bomus y uno de 3 socios, ¿verdad? Había un socio silencioso y luego había otro amigo de Jimmy que se llamaba Tim Shell y él se volvió amigo mío cuando yo trabajaba ahí. Y él es otro socio de Balmas. Así que estos tipos son como los fundadores institucionales de Wikipedia, pero la persona que realmente lo inició, ese soy yo, ¿verdad? ¿Podrías decir que eres como el Wozniak de Wikipedia? ¿Cómo? ¿O eres como el Steve Wozniak de Wikipedia? No conozco bien su historia, pero así me han llamado. ¿Lo ves como cumplido? Deberías. Bueno, quiero decir, si realmente estuviera muy orgulloso de Wikipedia, tal vez sí. Supongo.
Steve Jobs es como ese enigmático hombre al frente, por así decirlo, y luego Wozniak es como el genio, el cerebro detrás de todo, como fuerza guía, una especie de fuerza espiritual y moral. Tal vez al principio, al menos, Ya veo, está bien. de ahí viene esa comparación. Sí, ya veo. Quiero decir, Jimmy estuvo ahí en medio de todo desde el principio. No quiero negar eso. Sí, por supuesto, y él tenía sus propios requisitos, claro. No todo vino de mí. Bien, entonces el sitio simplemente creció muy rápido, explotó. En el primer año obtuvimos 20,000 artículos. Y sí, tengo que decir que me sorprendió, me dejó bastante impactado este tipo de éxito que simplemente cayó en nuestras manos. No imaginé que tendría tanto éxito. Una de las principales razones del éxito es que invertimos mucho esfuerzo durante un año antes. Reunir a quienes ya quieren escribir una enciclopedia merece tanto agradecimiento y felicitaciones como cualquiera. Por ejemplo, ya teníamos a los primeros usuarios, no hubo que salir a buscarlos. Entiendo, pero desde el inicio existió un compromiso con la neutralidad, algo difícil al escribir una enciclopedia, ¿cierto? ¿Cómo creas una plataforma que pueda presentar información de manera neutral? Pequeños cambios en el lenguaje pueden modificar la percepción del público sobre personas, eventos o instituciones. Es una tarea difícil, pero era una tarea que Wikipedia asumió desde el inicio. Y según, supongo, tus palabras, tal vez se ha desviado de ese compromiso con la neutralidad. Entonces, ¿puedes explicar cómo funciona la neutralidad? Y tal vez algún ejemplo de cómo eso podría ser manipulado. Claro. Sí, puede ser manipulado de muchas formas en cualquier caso. La idea básica de la neutralidad realmente necesita distinguirse de la objetividad. Así que, de hecho, empecemos por ahí porque mucha gente no entiende la diferencia, y quiero dejar esto claro. Entonces, la objetividad es una característica de las personas, de las mentes, ¿verdad? Entonces, una persona es objetiva, y lo que eso significa es su enfoque hacia un problema. Una pregunta es carente de emociones. No está impulsada por no prejuzgar la situación, está enfocada en la evidencia por encima de todo, y especialmente requiere entrenamiento, un uso cuidadoso de la lógica, así que todas estas cosas forman parte de la virtud de la objetividad. No tiene nada que ver con la neutralidad como tal. Así que la neutralidad no es una característica de las personas, es una característica de los textos o de la comunicación en general. Así que podemos decir que la enseñanza, el periodismo y las obras de referencia pueden ser, y creo que deberían ser, neutrales. Y eso significa que cuando hay un área de desacuerdo, entonces la comunicación no toma partido, ¿verdad? La escritura no toma partido de nuevo. Esto no se trata de los autores del artículo. El autor puede creer que una posición es correcta, pero si escribe de forma neutral, entonces simplemente está presentando lo que llamamos los paisajes dialécticos, como la conversación, ¿verdad? No. Enseñar el debate es una frase polémica que va a molestar a la gente, pero aún así fue una frase utilizada por una buena razón. De hecho, es realmente importante, si de verdad quieres entender cualquier tema que sea controversial, entender el debate. Y de hecho tienes que enseñar el debate antes de estudiarlo, antes de poder entenderlo y tomar una postura realmente bien informada. Ahora, esto parece un reto, ¿verdad? Es sumamente desafiante. Porque de alguna manera tienes que fortalecer ambos puntos de vista, exactamente, y también necesitas defenderlos. Y cuando digo fortalecer, simplemente, obviamente, presentar el razonamiento más sólido, válido y lógico para ambos lados de un argumento, pero también supongo crear algún tipo de distinción que tal vez no tengan el mismo peso.
Creo que es algo que me cuestiono al buscar un punto medio. ¿Podrías imaginar a un dictador tiránico o demagogo? Él podría tener motivos para cometer un acto atroz, y creo que lo haría de buena fe. Probablemente deberías explicar por qué es así, pero necesitas poder explicarlo de una manera, para decir, bueno, obviamente está equivocado, pero está mostrando su razonamiento de por qué está haciendo esto. Aaron Jr., otra vez. En tu explicación de lo que pretende un artículo así, en realidad hablas sobre las intenciones del autor, ¿verdad? Y lo que digo es cierto para un texto neutral en el que ni siquiera consideras a los autores. En otras palabras, literalmente no tomas partido. Ahora, supongo que existe algo llamado la ventana de Overton. Y no puedes hablar literalmente de todas las opiniones posibles o reales sobre cualquier tema que surja. No hay suficiente espacio, así que debes ser selectivo. Sin embargo, los periodistas, especialmente los buenos escritores de enciclopedias, están capacitados y, de hecho, son expertos. Ellos realmente entienden porque tienen que pensar en estas cosas cada vez que escriben. ¿Qué tan importante es esencialmente no solo darle el mismo peso a cada lado, sino explicar cada posición de manera comprensiva? El mejor periodismo sobre problemas realmente hace un esfuerzo por ponerse en el lugar de todos los involucrados en la controversia, ¿verdad? Entonces ahora, si quieres decir, por ejemplo, que un artículo sobre la forma de la Tierra simplemente debería descartar la teoría de la Tierra plana, entonces está fuera de la ventana de Overton o algo así. O si estás, no sé, editando una enciclopedia en inglés. ¿No crees que exista el derecho a portar armas, verdad? Entonces eso estaría fuera de tu ventana de Overton, pero lo que debes decir es, la enciclopedia puede ser neutral dentro de sus límites, pero tiene límites. Y por lo tanto, en ese sentido, en realidad es parcial. Me siento cómodo diciéndolo. Hay grados de neutralidad. Aaron Barrett, sí. Por ejemplo, el argumento sobre la forma de la Tierra parece poco controversial, pero ilustra que estamos de acuerdo en que no es plana. Pero vale la pena mencionar que hay grupos que sí creen esto y deberían ser considerados como marginales. Aaron Ross. Sí, creo que en un debate sólido, en un recurso neutral, no deberían considerarse marginales. No deberían ser presentados por los autores del artículo en absoluto, porque los autores no están involucrados, no participan en el acto de enmarcar. Eso no es lo que hacen, más bien dicen que la teoría de la Tierra plana es presentada como marginal por geólogos convencionales. Entiendo, sí. Eso es todo lo que necesitas decir. Entiendo, entonces no es algo marginal ontológicamente, ¿cierto? No es solo que esto sea marginal, es marginal desde la perspectiva de la corriente principal o de cualquier institución de los cosmólogos. Si en una pregunta disputada se afirma algo con lo que alguien importante no está de acuerdo, se le atribuye esa opinión. Esa es la regla, básicamente. Veo que Wikipedia solía seguir esa regla, ¿verdad? Ya no lo hace. Entiendo, así es como queda corta. Los autores encuadran ciertos temas para hacerlos menos aceptables o fuera de la ventana de Overton. ¿Y crees que eso es subjetivo de los editores y termina influyendo en la opinión pública? ¿Verdad? Y en tu opinión, esto ahora tal vez está actuando como... Me abstengo de decir propaganda. No sé si tú usarías ese término. Yo uso ese término todo el tiempo. De acuerdo, ahora es una herramienta para manipular y hacer que crean cierta información. Creo que claramente lo es. Creo que hay, una de las compañías más grandes de edición de Wikipedia se llama literalmente Wikipeer, ¿verdad?
Las relaciones públicas empezaron por quien creó el término propaganda, ¿cierto? Bueno, no sé si la inventó, pero ciertamente enseñó el concepto al mundo. Eduardo Bernay Eddy, Bernay es sobrino de Sigmund Freud. ¿verdad? Así que sí, y por supuesto se usa. Creo que hay personas que básicamente tienen que pagarle a relaciones públicas para que manipulen sus artículos. Y no sabemos cuáles de las cuentas de Wikipedia son realmente pagadas. De esa manera, Ya veo. Entonces, ¿quién ha cooptado Wikipedia? ¿Esto lo están haciendo todos los bandos? ¿Lo está haciendo un solo bando específicamente o una sola institución específicamente? ¿Cómo clasificarías ese tipo de enfoque? la mejor explicación que hay es que no lo sabemos. Por la propia naturaleza de Wikipedia, Wikipedia permite que las personas participen sin siquiera crear una cuenta. Cuando crean una cuenta, normalmente no comparten sus nombres reales ni otra información personal identificable. Y básicamente no hay manera de saber quién tiene el control final o cómo funciona todo esto. Sería fascinante si alguien tuviera una vista omnisciente y revelara la identidad de todos. O al menos si hubiera una base de datos con toda la información y dijera quién trabaja para quién, en qué países, pero nadie lo sabe. Creo que deben ser personas bastante ricas y poderosas en relación con ciertos artículos. Porque hay algunas personas que están trabajando a tiempo completo, según sea necesario, para reforzar su propia influencia sobre artículos en particular. Aaron, claro, no solo en Estados Unidos, también en todo el mundo. Creo que sí. Te imaginas cualquier conflicto, ¿no? Siempre hay fuerzas opuestas y dudas sobre quién es bueno o malo, tratando de enfocar el artículo para sugerir que nosotros en realidad somos los buenos aquí, ¿verdad? Pero yo diría esto en general. Wikipedia tiene lo que llamo un marco de trabajo. Ahora, podrías llamarlo un sesgo, supongo, aunque creo que un marco de trabajo es un poco diferente a un sesgo. De todos modos, no entraré en eso, pero al marco de trabajo yo lo llamo GASP. Así que globalista, académico, secular y progresista en el sentido de cómo instituciones multinacionales imponen su voluntad en el mundo. Académico significa que cualquier opinión predominante entre los académicos se presenta como un hecho. Las opiniones minoritarias, si es que se permiten, que a veces ni siquiera se permiten, se etiquetan como tales o se desprecian. Veamos. Secular significa esencialmente que en los artículos sobre temas religiosos, especialmente en cualquier cosa que sea un punto de controversia, se adopta esencialmente un enfoque histórico crítico. Los estudiosos de la Biblia y otros académicos seculares en filosofía o en religión tienden a asumir el naturalismo metodológico, lo que básicamente significa que no puedes asumir ni afirmar que algo sobrenatural haya sucedido en absoluto, lo cual es tan prejuicioso como suena. Y luego la P en GASP significa progresista. Y bueno, supongo que eso realmente no necesita mucha explicación. Más o menos sabemos lo que eso significa. Hay muchos ejemplos que se pueden dar sobre todos estos puntos, pero un buen ejemplo reciente de algo que yo llamaría progresista es el artículo sobre el genocidio en Gaza. ¿Vale la pena mostrarlo? ¿Qué es eso? ¿Vale la pena mostrarlo solo para verlo? Trevor, en este artículo, en el primer párrafo, si lo lees, verás eso. Wikipedia afirma en lo que llama Wikivoz, con su propia voz,
que Israel cometió genocidio en Gaza y ni siquiera representa ni atribuye a ellos la visión israelí sobre el tema. Y por lo tanto está claramente sesgado en contra del punto de vista israelí, que también es compartido por muchos estadounidenses, ya veo. Así que no estoy diciendo que sea incorrecto, no estoy diciendo que no hubo un genocidio en Gaza, simplemente estoy diciendo eso. Es un artículo obviamente sesgado y eso se nota desde el mismo título. Porque mucha gente disputa la idea de que, de hecho, lo que propiamente se llama un genocidio ocurrió en Gaza. Aarón, ¿están usando fuentes primarias para esta descripción específica? ¿De dónde sacan esa información? ¿Cómo plantearlo mejor? Aarón Junior, bueno, probablemente se refieren a algunas fuentes primarias en el sentido de que están atribuyendo opiniones a las personas que las tienen. Pero tienden por política a usar fuentes secundarias. Así que en lugar de apuntar directamente a una copia de un discurso de la ONU o donde sea que se haya publicado la opinión, hablarán sobre una noticia en el New York Times o algo así. Prefieren las fuentes secundarias porque supongo que están mejor verificadas que la original. De hecho, es problemático, pero podemos leerlo aquí si quieres. Claro, aquí dice que el genocidio en Gaza es continuo, una destrucción intencional y sistemática del pueblo palestino en la Franja de Gaza, llevada a cabo por Israel durante la Guerra de Gaza. Incluye asesinatos masivos, hambruna, daño físico o mental y prevención de nacimientos, además de otros actos terribles. ¿Verdad? O sea, solo mira la primera oración ahí. El genocidio en Gaza es la destrucción sistemática e intencional del pueblo palestino. Así que no dice que sea una hipótesis o que sea una opinión ampliamente aceptada ni nada por el estilo. Habla de la cosa en sí, que existe realmente. Es un genocidio, implicó la destrucción intencional y sistemática de personas en la Franja de Gaza. El pueblo palestino. Si realmente fuera un genocidio, entonces ciertamente estoy en contra. Pero ahora estoy hablando de si tal afirmación es neutral en el contexto de una enciclopedia, y no, claramente no es neutral. Porque hay personas involucradas, de hecho muchas, que no están de acuerdo con eso. Ahora entiendo cómo plantearlo de forma más neutral. Aaron, algo así. El bombardeo de Gaza es representado por los palestinos y sus muchos aliados como un genocidio. Y como parte de una campaña de guerra por los israelíes. Yo veo algo así. Entiendo. Entonces, si ese es el punto, ¿la refutación sería la idea del genocidio y luego continuar con eso? El gobierno israelí dice que esto es parte de un esfuerzo de guerra para mostrar a ambos lados. Esa es la idea. Bueno, y si quisieras decir que el tema propiamente debería ser la mera noción de que hubo un genocidio en Gaza, entonces lo que dirías es la acusación de genocidio en Gaza o algo así. En otras palabras, habría algún tipo de recurso de distanciamiento usado en el mismo título y, por supuesto, en la primera oración. Aarón, entiendo. Entonces, la idea es que un artículo que realmente es imparcial, que es neutral, no toma partido. Permite que el lector forme su propia opinión. Esa es la idea general. La gran ventaja, la gran virtud de la neutralidad es que respeta, la autonomía de la persona individual. Puedes pensar y decidir lo que quieras.
Sin embargo, hay mucha gente en el mundo a la que no le gusta eso. Sí, idealmente todos piensan por sí mismos, pero me pregunto cuál es el límite respecto a sanciones legales. Como en el caso específico de un asesino es condenado por matar a alguien, pero ha mantenido su inocencia todo el tiempo. Entonces el artículo dice el presunto asesino, a pesar de que este asesino está en prisión. Si ya hubo acción legal y condena en tribunal, ¿eso ya no aplica? Aarón, no sé cuál es la política de Wikipedia ahora, pero solía ser algo que yo aprobaba, que es que en cuanto hay una condena, entonces se puede referir a la persona como un asesino, pero claro, también querrías decir, si la persona mantiene su inocencia, que sí, algo por el estilo. Ya veo. Entonces toma, por ejemplo, ya sabes, la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? O como, ya sabes, el Tercer Reich. Por los juicios de Nuremberg, estas personas serían consideradas criminales de guerra dentro del Tercer Reich por cometer atrocidades. Entonces el enfoque sería más en el sentido de sí, esto es menos neutral. Aarón, supongo. Y pongámoslo de esta manera. Cuando realmente empiezas a tomarte la neutralidad en serio, entonces preguntas como la que haces, bueno, ¿fue un tribunal debidamente constituido? Quiero decir, creo que sí, pero am, tal vez no todos piensen lo mismo. ¿Eso tiene alguna relación con la aplicación de la política de neutralidad? Todo eso debe debatirse, y no digo que sea obvio o sencillo. Las personas pueden tener desacuerdos de buena fe sobre cómo resolver esos problemas. Pero algo como eso, ese artículo sobre el genocidio en Gaza, simplemente no puede justificarse. Por una razón muy simple y directa, que las personas que están involucradas y muchas otras personas afuera están... ¿No estás de acuerdo con la descripción? Así que sí quiero reconocer que no es fácil, por supuesto, ¿verdad? Pero lo es. Ah, hay ejemplos claros y menos claros. Este es de los más claros. Tan claro, de hecho, que Jimmy Wales en persona intervino en la página de discusión de ese artículo en particular y dijo que es tendencioso. Y yo respondí diciendo, bueno, aquí hay algo en lo que realmente estamos de acuerdo, y mucha gente se molestó por eso, porque Wikipedia tiende a adoptar, como digo, una postura algo progresista, y aparte de algunos progresistas judíos tienden a ser muy pro-palestinos en cualquier tema relacionado con la guerra. Y eso se nota en los artículos de Wikipedia. Aarón, entonces, con ese artículo en específico, ¿cuál sería el estándar de información o el estándar de conocimiento? Quizá eso haría que ese artículo estuviera justificado. ¿Sería algún tipo de tribunal militar contra los actores en el conflicto? ¿Sería un consenso de la ONU y de otros organismos globales de gobierno? ¿Cómo se vería eso? Mira, esto es difícil porque aquí estamos hablando del derecho de las naciones, no del derecho penal, que es muy diferente. Um, there- los tribunales internacionales nunca han sido considerados por los filósofos del derecho como lo mismo que otros tipos de tribunales ordinarios. Y eso en realidad sí afecta la manera en que la gente escribe los libros de historia. O al menos puede hacerlo si alguien de buena fe, que goza de buena reputación en otros aspectos a nivel global, tiene otra opinión.
Eso tiende a afectar cómo se informa, pero ahora estamos hablando solo de tradiciones sobre cómo se informa y realmente no estamos hablando del tema en sí. Entonces, quiero decir, si me preguntas mi opinión, el hecho de que algunas organizaciones internacionales estén en contra del bombardeo de Gaza, ni siquiera todas ellas, pero tanto así que lo llaman un genocidio. Entonces eso en sí mismo ah, no significa que ellos estén ah, afirmando hechos. Cuando hablas de geopolítica en general, es bastante importante mantenerse neutral en cualquier tipo de um, ah, obra de referencia. Creo que Supongo que eso sería. Me preocupa volver a esa situación. No conozco todos los conflictos geopolíticos judíos. Supongo que la mayoría de las naciones y gobiernos actúan como si no creyeran estar cometiendo ningún tipo de genocidio a lo largo de la historia. No creo que los serbios o turcos pensaran que cometían un genocidio, ¿me entiendes? No conozco una nación donde digamos que eso fue genocidio. Históricamente no creo que ninguna nación diría alguna vez algo como, bueno, eso es lo que estábamos haciendo. Creo que dirían algo como, no, estábamos protegiendo nuestra frontera o estábamos tratando de cuidar a nuestros ciudadanos y a nuestro grupo étnico. Ellos denunciarían ese encuadre. Entonces, ¿cuándo? Porque si es así, nunca ha habido genocidio y eso me preocupa. bueno, pero no aprenderías eso de una enciclopedia neutral, ¿verdad? Porque eso sería algo muy, muy subjetivo, ¿no es así? Ya veo, sí, irías al artículo sobre los diversos supuestos genocidios y tal vez ninguno de los artículos se llamaría genocidio si todavía fueran controvertidos. Ujú. Right? Sin embargo, una de las primeras cosas que aprenderías, como sucede en un artículo sobre el llamado genocidio de Gaza, es que sí, mucha gente en el escenario mundial piensa que en realidad es un genocidio. Es muy importante saberlo hoy. Am, la noción de neutralidad es que el recurso no toma la decisión por ti. Ese es el punto principal. Aaron Ross. ¿Qué pueden hacer las personas individualmente para protegerse de cómo los artículos enmarcan la información y así evitar creer una u otra cosa? Quizá esto derive en tus tesis sobre cómo la plataforma puede ser más neutral. Pero supongo que quiero empezar con el aspecto individual porque eso para mí es lo que se siente más empoderador. Sí, entonces hablamos de la metodología o simplemente del método de estudio. Am, epistemología hasta cierto punto, pero la epistemología trata de definir el conocimiento y la creencia justificada, mientras que la metodología se ocupa de los procedimientos reales que sigues y las reglas que aplicas. Am, es una pregunta difícil, ya sabes. ¿Yo? Tienes que leer muchas fuentes diferentes. Por ejemplo, solo leer el texto asignado generalmente no es suficiente. Cuando hablas de temas geopolíticos difíciles y controvertidos, o temas de religión, o cualquier tipo de um, cosa sobre la que intentas evitar el sesgo. Así que sí. um, Así que obviamente es importante encontrar a los mejores representantes de varios lados. Tratar de obtener muchas opiniones diferentes, solo opiniones al azar es lo que he intentado hacer. Y luego obtienes tu propia noción del panorama y después simplemente es cuestión de ir y explorar sistemáticamente. Sí, y para volver al punto, entonces sobre un artículo de enciclopedia neutral, eso te funciona de antemano, esa es en cierto modo la belleza de la neutralidad. Por eso realmente apreciamos e incluso sentimos gratitud hacia un periodista que
toma un tema que normalmente es solo una cuestión de, acrimonia y normalmente toman un lado, ya sea explícita o implícitamente, pero alguien que realmente intenta, como dices, fortalecer ambos lados, está haciendo un trabajo difícil, un trabajo importante que la gente le gusta tenerlos enfrente. Entiendo, buscas reunir varias perspectivas sobre un tema y quizá comenzar con una descripción tipo enciclopedia que te brinde los hechos de ambos lados, y luego pasar a perspectivas más sesgadas de un lado u otro para formar una opinión. Aaron, sí, suponiendo que la fuente de la enciclopedia sea razonablemente neutral, o al menos represente el campo, porque a veces todo el campo está sesgado. Y necesitas considerar cosas que se consideran marginales o alternativas si quieres tener una idea realmente amplia de lo que está pasando en un campo. Aaron Powell ahora mismo, ¿qué puede hacer la plataforma para defender y mantener estos valores de neutralidad? ¿Qué puede hacer una plataforma? Bueno, quiero decir, básicamente escribir artículos neutrales. Si tu pregunta es cómo organizar a las personas para hacerlo, esa es otra cuestión. Supongo. ¿Cómo crees que Wikipedia debería mantener eso según tus ideas? Aaron Barrett, bien, básicamente comenzamos con las primeras 4 tesis. ¿Puedo repasarlas rápidamente? Sí. Por favor, y podría ser útil mostrarlas. Sí, sería buena idea mostrarlas, Está bien. ¿verdad? Entonces, primero, estos son solo los titulares, por supuesto, pero eso es más que suficiente para mí. El primero es terminar con la toma de decisiones por consenso. Aquí, la idea es que los wikipedistas tienen esta desafortunada práctica de pretender que después de que se ha discutido lo suficiente un tema, ya han llegado a una decisión. Eso debería llamarse la opinión consensuada, cuando muchas veces no es así. Un lado es el perdedor, el otro lado es el ganador, y, si solo están tomando el lado ganador, eso no convierte al lado ganador en la opinión consensuada. Así que todo lo que digo es que, en aras de la neutralidad, dejen de llamar a este procedimiento de toma de decisiones consenso, porque eso no es lo que es. ¿Tienes un ejemplo de cómo se podría hacer eso o de cómo se ha hecho? Bueno, veamos. Sé que probablemente hay muchos ejemplos, pero creo que los ejemplos son útiles para entender. Esencialmente, cada vez que Wikipedia tiene un debate sobre cualquier tema, pasa por un proceso de discusión. A veces hay resolución de disputas y cosas así, y a menudo lo que sucede en algún momento es que se lleva a cabo una especie de votación. Dicen que no se supone que sea democrático, que no es democrático, pero hasta cierto punto sí lo es. No siempre cuentan los votos, pero casi siempre la votación favorece claramente a un lado. Y cuando es así, entonces dicen que ese es el consenso. Sin embargo, a veces cuando se lleva a cabo una votación así, algún administrador o alguien muy distinguido, ya sabes, un editor veterano de Wikipedia, interviene y anula todo el procedimiento y dice sí. Esto no está de acuerdo con nuestra política, obviamente, así que simplemente voy a cerrar esto. Hacen ese tipo de cosas bastante seguido, simplemente terminan discusiones, incluyendo terminar este tipo de votaciones. ¿Sabemos quiénes son? Dijiste que son anónimos. Nos estamos adelantando a la tesis 6. Está bien, no quiero adelantarme demasiado. Sí, está bien. Entonces, el segundo es permitir artículos competidores. Ya he explicado esta idea sobre GASP, el marco de trabajo GASP. Globalista, académico, secular y progresista. Ahora, si Wikipedia continúa
Y de nuevo, esto surge de las mismas políticas que tienen ahora, especialmente si ves ciertos ensayos comúnmente citados, como los llaman en Wikipedia. Es muy claro que tienen este marco y que está en funcionamiento. ¿Y qué pasa con quienes no están de acuerdo con algún aspecto de esto? Hay un artículo sobre Yahvé, que es el nombre de mi Dios, del Dios cristiano y judío. Es el nombre que se traduce como el Señor en la Biblia. Y el artículo en Wikipedia sobre Yahvé, ese es el título del artículo, Yahvé. Nada más dice que Yahvé era en pasado el jefe de un panteón antiguo. No sé si dioses israelitas o cananeos, creo que tal vez cananeos, y es... bueno, primero que nada, eso es muy especulativo, ¿verdad? Así que no lo sabemos con certeza. Eso es ampliamente creído, especialmente por los estudiosos seculares de la Biblia. Aaron Barrett, ya veo, sí, la forma en que está escrito aquí. Yahvé fue una antigua deidad semítica del clima y la guerra en el sureste del Levante y Dios nacional de Israel y Judá en la Edad de Hierro. Es interesante porque crecí católico, leía el Antiguo Testamento y el Tetragramatón de Yahvé. Uno pensaría que es el Dios de los israelitas. La visión secular dice que este es un Dios del desierto y de la guerra. Y eso parece estar en desacuerdo con la creencia religiosa de quién es Yahvé, y puedo ver que la manera en que se plantea esto lo deja bastante claro si estás en un debate con alguien sobre la naturaleza de Yahvé. Alguien podría sacar esto y decir, sí, este es un dios de la guerra, no es diferente a Ra o algún tipo de dios nórdico o algo así. Entiendo que esto puede entrar en conflicto con alguien que cree que este es el único dios verdadero. Aaron Jr. La idea es que esta deidad fue entonces como forzada a servir y convertida en el único Dios, el Dios creador. Pero este proceso tomó mucho tiempo en suceder. Mientras que si realmente le preguntas a cristianos y judíos creyentes, e incluso a musulmanes, te dirán que no. De hecho, Dios le dio su nombre a Moisés, ¿verdad? Y su nombre al menos se usó en el libro del Génesis. Se usa a lo largo de toda la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia. Y estos, nuevamente según una visión confesional tradicional, fueron escritos por Moisés. ¿Y quién realmente habló con Dios? Y de ahí es de donde obtuvimos el nombre, el Tetragramatón, como dices, y no de esta manera. Así que esto solo muestra una perspectiva y simplemente ignora la perspectiva religiosa. Ahora, no estoy diciendo que la perspectiva religiosa sea correcta ni que deba mencionarse en la voz wiki, pero esto no debería mencionarse en la voz wiki. Esta perspectiva que se menciona aquí debería estar en el segundo o tercer párrafo y atribuida a sus autores. Entiendo, los estudiosos seculares afirman que Yahvé era una deidad del desierto, pero para judíos y cristianos Yahvé es el Dios de los antiguos israelitas. Sí, y te diré, este artículo no carece totalmente de valor, porque sí te dice lo que piensan personas así, ¿verdad? El hecho de que solo te diga eso muestra su sesgo hacia lo que ellos piensan. Ya veo, sí, esto tiene sentido, esto tiene sentido. La sutileza al plantear algo puede hacer que la gente crea una u otra cosa, ¿verdad? Cuando no es tan claro como tu argumento. Entonces la segunda tesis lo permite. Artículos competidores dirían, está bien, mira, si Wikipedia está decidida a tener ese artículo en particular, entonces deberías declarar que esto es según el marco GASP, ¿verdad? Deberían permitirse otros marcos también.
Y por lo tanto, un marco cristiano tal vez sería un marco católico y un marco protestante. ¿Quién sabe dónde se trazan las líneas y si la gente podrá crear sus propios marcos? Un extraterrestre o algo así. Y, por supuesto, si un artículo no es bien calificado por nadie, entonces ni siquiera debería entrar en el espacio principal. Como se le llama en Wikipedia, no debería mostrarse al público fácilmente, de todos modos. Sí, entonces la idea es que puede haber múltiples artículos en competencia sobre el mismo tema, así que varios artículos diferentes sobre Yahvé, por ejemplo, o sobre la violencia en Gaza. Entiendo, podría hacerte una pregunta específicamente sobre esto. He escuchado una crítica al centrismo en general que dice que le da el mismo peso a dos ideas cuando una de ellas merece menos importancia. Esto está completamente equivocado. Las personas son centristas, los artículos no son centristas, ¿de acuerdo? Así que las personas son objetivas. O las personas tienen sesgo hacia un lado o hacia el otro. En otras palabras, tienen opiniones marcadas. Los artículos pueden tener sesgo o ser neutrales. Si son neutrales, no son del centro. Son neutrales. Ser centrista en realidad es una opinión diferente, ¿verdad? Ya veo. Si realmente vas a tomar una postura centrista, expresar una opinión centrista en un artículo, entonces estás expresando una opinión. Ya veo. Está bien, creo que eso tiene sentido. Tengo curiosidad, ¿cuál sería el límite para esto? O sea, como el 11 de septiembre, ¿verdad? En mi opinión, como estadounidense, esto fue un ataque terrorista, llevado a cabo, por supuesto, por radicales de Al-Qaeda. Está bien. ¿Debería haber una entrada de Wikipedia competidora para el lado de Al-Qaeda? ¿Ese es el luchador por la libertad que realizaba un acto de guerra contra la intromisión de Estados Unidos en Medio Oriente? ¿Por qué no? ¿Es posible que estos dos artículos juntos puedan llevar a la gente a creer eso? ¿O hay dos lados muy buenos? ¿O crees que serán idiotas? Supongo. Quiero decir, estoy siendo un poco frívolo, claro, ¿no? Pero... uno esperaría que en un ambiente mediático en el que la neutralidad se entienda y practique de manera más sólida, uno no llegaría a esa conclusión, ¿verdad? ¿Verdad? Así que de hecho puedes ir y aprender en línea a partir de recursos en línea. Requiere bastante investigación, en realidad, y encontrar diferentes opciones que compiten, ya sabes. Perspectivas sobre las cosas. Ahora con inteligencia artificial es más fácil, incluso hará esa investigación por nosotros. Todavía no son muy buenos en eso, pero lo serán, estoy seguro. Sin embargo, si hicieras un recurso enciclopédico que respetara todos los puntos de vista por política, no porque todos sean moralmente iguales, entonces alguien aprendería mucho. Creo que sería francamente fascinante tener un conjunto de artículos sobre diferentes temas religiosos, escritos desde distintos puntos de vista religiosos. Así que artículos sobre Dios o sobre la salvación o la vida después de la muerte o lo que sea. Desde diferentes marcos creo que es importante, de nuevo, distinguir entre un sesgo y un marco. Creo que es posible que un artículo sobre Dios sea escrito desde una perspectiva hindú, en un marco hindú, por ejemplo. Eso, sin embargo, es bastante neutral desde su punto de vista, si entiendes lo que quiero decir. Mientras que si solo lees un texto de propaganda hindú sobre Dios, entonces simplemente igual aprendes lo que piensan los hindúes, ¿verdad? Pero el estilo de escritura sería diferente, el enfoque de los temas, el contexto, las opiniones en contraste entre sí no estarían presentes, etc. Eso es importante si buscas aprender sobre diferentes puntos de vista.
Sí, puedo verlo desde un marco teológico o incluso como uno hipotético, pero supongo que una vez que se trata de eventos concretos donde la gente se siente muy emocional al respecto, este tipo de multitud de opiniones diferentes, puedo ver que eso sea ofensivo. Supongo que por neutralidad debes permitir que algunos se ofendan por cómo se presentan ciertos artículos. Aaron, desafortunadamente hay mucha gente en el mundo que simplemente es tan cerrada de mente sobre temas con los que no están de acuerdo. Simplemente no quieren dar ningún apoyo, ni siquiera considerar el uso de recursos públicos para compartir opiniones con las que no están de acuerdo. Ujú. Am, Así que sí, ya sabes, la visión israelí sobre el genocidio en Gaza, si queremos llamarlo así, es simplemente ofensiva, sumamente ofensiva para los palestinos y muchos de sus simpatizantes progresistas. Está bien. O sea, no digo que estén equivocados al sentirse ofendidos, pero creo que sí están equivocados al no permitir que la otra parte hable. Right? Um, Así que en realidad digo que la neutralidad y la libertad de expresión están muy relacionadas, se apoyan mutuamente, y una sociedad que ha perdido la neutralidad está en peligro de perder también la libertad de expresión, su compromiso con la libertad de expresión. Aaron, creo que es un buen punto. Sí, o sea, siempre he tenido la perspectiva de que creo que fue Aquino quien dijo eso, que la verdad no teme a la interrogación, que ya sabes, sí, como sea que sea la verdad, puede ser, ya sabes, examinada y atacada, pero porque es la verdad en el sentido de la T mayúscula, si es que existe tal cosa, resistirá estos ataques. Y eso, esperaría que los seres humanos con la capacidad de razonar y aplicar los principios de la lógica puedan ver algo y ver toda la información sin ningún tipo de censura y llegar a conclusiones similares. Aaron, me encanta eso. Esa es mi esperanza. Pero también reconozco que la gente está ocupada, tiene trabajos, hace cosas y no siempre tiene tiempo para analizar cada artículo diferente. Tal vez cada persona tenga distintas habilidades de razonamiento lógico, sobre todo cuando hay emociones. Me preocupa que al ver toda la información la gente saque conclusiones erróneas. Supongo que esto es confiar mucho, como lo hago, en que las personas pueden razonar si tienen toda la información. Reconozco que muchas personas, especialmente a nivel global, ven a los seres humanos de manera bastante cínica, con su capacidad de razonar que otros deben considerar. Sí, por supuesto. ¿Cuál es el tercero aquí? Eliminen las listas negras de fuentes. Um, Se ha hablado mucho de este tema últimamente y no sé si necesitamos profundizar mucho en esto, pero es impactante para quienes no han oído hablar de ello. Entonces, Wikipedia tiene una página llamada la página de fuentes perennes, que es una lista de muchísimas fuentes de medios de comunicación, como The New York Times, The Washington Post, BBC Le Monde, Der Spiegel. Todas están ahí y están codificadas por colores. Así que las que se pueden usar en Wikipedia como fuentes sin atribución, excepto en las notas al pie, por supuesto, están aprobadas, y las que acabo de mencionar todas están aprobadas, por supuesto. Luego hay algunas que tienen un fondo amarillo. Las que son amarillas son... puedes citarlas, pero es mejor citar otra en su lugar. Sí, entonces los repositorios académicos pueden ser citados, los artículos en servicios de preimpresión pueden ser citados, pero en general deberías buscar algo que no lo sea. Además, los rojos suelen estar fuera de los límites, al menos. Se supone que solo debes atribuirles opiniones, y generalmente la forma en que funciona es que no pueden ser usados en Wikipedia en absoluto. Eso es cierto, la mayoría de los amarillos también. En la práctica, Entiendo por qué se instituyó y la razón detrás de esto. supongo. Trevor,
O sea, si no quieres necesariamente publicar propaganda patrocinada por el Estado, podrías tener un aparato mediático que funcione solo para mentir en nombre de un gobierno. Eso luego se implementa. Y si de lo que trata el artículo es de la propaganda patrocinada por el Estado, y si estás escribiendo un artículo sobre una guerra en la que ese Estado es participante, entonces, en realidad es bastante importante que puedas informar sobre cuál es su propaganda, porque eso es como parte de la historia sin duda. La mayoría de las cosas que ponen en la lista negra, si revisas la lista, son o conservadoras o son marginales. De alguna otra manera se considera marginal, pero en Wikipedia básicamente todo lo conservador es marginal, a menos que sea um, a menos que sea explícitamente del establishment, pero incluso, ya sabes, National Review está en amarillo, si no me equivoco. Mm. Um, y es del establishment, ya veo. Así que realmente parece que sí hay algo. Pero otros como lo que sea, el Federalista, el um, Epoch Times, Breitbart, todos esos están en la lista roja aquí, o hay otra categoría gris, lo que significa que ni siquiera se pueden enlazar. El software te impedirá enlazarlos. Incluso en un artículo sobre Breitbart no estoy seguro. Tal vez tengan una excepción, no sé cómo funciona. Interesante, supongo. Tengo curiosidad, ¿cómo evitarías que alguien simplemente mintiera, verdad? Por ejemplo, digamos que ni siquiera tengo una entrada en Wikipedia, pero supongamos que sí. Y hay una sección larga sobre cómo soy satanista y alguna persona es un mal actor, ya sabes, y estoy usando esto solo como un ejemplo tonto. Publicaron un artículo y un sitio web diciendo que Mark es satanista por asistir a reuniones satánicas, pero eso es falso. Ahora eso aparece en mi Wikipedia solo porque alguien quiso hacerme ver como satanista, solo como ejemplo hipotético, ¿verdad? ¿Esa opinión debe considerarse aunque sea totalmente errónea? Um, Creo que tienes que tener algunas políticas sensatas sobre cosas como esa. No estoy diciendo que simplemente debas abrir las puertas a cualquier fuente sin importar cuál sea. Así que ciertamente estoy a favor de considerar cuestiones de credibilidad. Ya veo, está bien, creo que eso es cierto. Por otro lado, sí creo que si la persona tiene muchos seguidores y ha hecho esta acusación, puede haber motivos para incluirla. Realmente depende de... Ese es un caso límite, ¿me entiendes? Imagino una situación donde ya sabes, la gran mayoría de las pruebas indican que no eres un satanista, ¿verdad? Bien, y solo hay un tipo que dice que sí lo eres. Y tal vez sea Alex Jones, por ejemplo, ¿no? Y él es el único que lo dice. ¿Eso debería incluirse? Quizá deba pensarlo bien sobre ese caso. Hay casos límite. Es justo, y uso el caso límite solo para ilustrar y plantear la pregunta en su forma más extrema. De todos modos, así que mi propuesta razonable, todas mis propuestas en las 9 tesis son extremadamente razonables. Nada es especialmente extravagante en ellas, salvo para los wikipedistas, que son muy apegados a sus costumbres. Para los demás, todo tiene sentido. Y aquí simplemente estoy diciendo abolir las listas negras, ¿de acuerdo? Así que eliminen la página de fuentes perennes. Creo que empezó como un ensayo, así que debería ser una subpágina de quien lo inició. Y luego simplemente dices que si hay una fuente que no es apoyada, que es considerada por muchos wikipedistas como no confiable, etc. Entonces, cuando se hace una afirmación en una fuente así, dependiendo de las circunstancias, se puede hacer, pero tiene que ser atribuida a la fuente.
Y la otra parte obviamente debe tener la oportunidad de responder con sus propias fuentes según sea necesario. Veo la cuarta aquí. Esta es la política original de neutralidad, de la que creo que ya hemos hablado. Que es de lo que hemos estado hablando. Así que realmente no creo que sea necesario entrar en más detalles al respecto. Ese artículo, como los demás, está vinculado a uno específico y sirve bien como introducción a los temas. ¿Verdad? El número 5 es derogar e ignorar reglas. Así que sí, en las primeras semanas de Wikipedia había muchas personas que eran como tímidas y no lo suficientemente audaces para hacer ediciones, lo cual realmente tienes que ser si vas a trabajar en Wiki. Así que yo les animaba diciéndoles, sean audaces al actualizar las páginas y todo eso. También dije, ignoren todas las reglas. Si las reglas te ponen nervioso y no te dan ganas de participar en la wiki, entonces ignóralas y haz lo tuyo. Esa es básicamente la redacción original y toda la idea es una expresión irónica de nuestra buena fe. Confía en que la gente hará las cosas bien más o menos. Y si en realidad llegan a cruzar la línea de alguna manera, no nos vamos a molestar demasiado, al menos no de inmediato. Entonces era una forma de recibir a los nuevos, ya lo entiendo. De hecho, lo usan personas que son parte del sistema. Y a veces se usa simplemente en lugar de un mejor argumento o cuando ni siquiera hay un argumento disponible. Es como, ya saben, esto no se puede permitir. Ignoren las reglas. Ya veo, sí, entonces realmente ya no tiene un uso legítimo. Desearía que los wikipedistas fueran más acogedores con la gente nueva y realmente lo demostraran. Ya sabes que no los echen tan rápido. Fomentar un ambiente donde las personas estén motivadas a compartir información nueva. Bien dicho, y eso en realidad es la tesis 8 y el bloqueo indefinido. De todos modos, está relacionado con eso. Pero en realidad no quiero adelantarme. Así que simplemente digo, yo inventé esa regla, yo hice esa regla, deshagámonos de ella. De acuerdo, número 6, ¿quieres repasar todas las reglas o...? Sí, estoy disfrutando esto. La mayoría de la gente estaría de acuerdo. Como sí, deberíamos saber quiénes son las personas que están editando esto, como en cualquier tipo de periódico o cualquier tipo de medio, ¿no? Como si estoy leyendo un artículo y veo quién lo escribió y ya he leído otros artículos de esa persona, eso me da una idea o me da una pista de cuál es su sesgo implícito. Al menos entiendo por qué escriben esto o de dónde viene la información. ¿Verdad? Pero no estoy diciendo que esto sea cierto para todos los wikipedistas. Simplemente digo que hay algunos wikipedistas en los que se confía lo suficiente, que se les han otorgado ciertos derechos en el sistema. Así que el comité de arbitraje, los burócratas y los usuarios checos son 3. No sé si necesariamente son los grupos más poderosos, pero de alguna manera representan a algunas de las personas más poderosas. En Wikipedia hay 62 personas que están en uno o más de esos grupos en este momento, y de ellas el 85% son anónimas. Eso es extraño. Sí, ¿cómo puede ser eso? Ni siquiera sabemos quiénes son y básicamente están dirigiendo Wikipedia. ¿Hay resistencia en este punto? ¿La gente no está de acuerdo contigo aquí? ¿Wikipedia dices? Imagino que esos 62 no estarían de acuerdo, pero ¿la mayoría sí? ¿Te resistes aún? Esto parece claro. Sí, hay mucha resistencia. ¿Cuál es el mejor argumento para apoyar su participación? Lo que dicen es simplemente que esto coloca a los editores en gran peligro. ¿No sabes que hubo alguien que fue amenazado una vez? Y por supuesto ha habido personas que realmente han sido agredidas.
you know, um, lamento que eso también le haya pasado a muchos periodistas, right? Creo. Pero lo importante aquí no es hacer anónimos a todos los editores, sino hacer anónimos a aquellos que realmente tienen una razón para hacerlo. Aaron Trevor Barrett o justificar por qué esta persona es anónima. Quizás sí, No hay necesidad de que todo el liderazgo, especialmente el de la Wikipedia en inglés, sea anónimo. Y en realidad es muy importante que alguien pueda asumir la responsabilidad de lo que está pasando, porque Wikipedia se ha convertido en una máquina de difamación. Puedo entender el caso de alguien que vive en algún tipo de régimen totalitario, donde cualquier tipo de crítica contra el líder puede llevar a la muerte. Esa persona, si está buscando fuentes y escribiendo sobre un líder de manera potencialmente negativa, al intentar incluir todo sobre lo que han hecho o quiénes son, esa persona podría morir. Así que en ese caso puedo ver un beneficio para que esa persona sea anónima. Claro, creo que depende de muchas cosas. Pongámoslo de esta manera, supongamos que hubiera algún wikipedista que simplemente resultara ser realmente influyente. Entonces, la persona se llamaba algo así como mi propuesta es adoptada, y como la persona era un burócrata, por lo tanto tuvo que revelar su nombre. Él estuvo de acuerdo. Y después de eso se convirtió en una figura enormemente influyente, como una figura mediática a la que la gente sigue y todo eso. Cuando él opinaba en Wikipedia, la gente lo escuchaba. Puedo imaginar que esto pase. Y claro, también hay amenazas de muerte. Bueno, ¿debería Wikipedia entonces asignarle a esa persona un equipo de seguridad? Sí, deberían, es así de importante, supongo que deberían hacerlo. De hecho, tienen el dinero para eso, están recaudando $200 millones y si fuera necesario, seguro se podría conseguir el dinero para ese propósito. Pero quiero decir, obviamente ese no es el caso para la mayoría de los periodistas, ¿verdad? Pero tenemos que reconocer que estas personas son poderosas. Es ridículo suponer que solo porque usan estos apodos cursis de gamers de los años 90, ¿verdad? Eso. Por lo tanto, ellos solo son estudiantes universitarios sin poder, ya sabes, personas que viven en el sótano. Probablemente les están pagando, ya sabes, Microsoft o, ya sabes, Alemania o la CIA o lo que sea. ¿Verdad? Eso es interesante. Creo que mencionaste con Tucker que hubo entradas desde Langley y probablemente descubrieron En 2007 por el Wikiscanner, ¿verdad? Eso ni siquiera es, ya sabes, eso no es teoría de conspiración. Langley, obviamente siendo la sede central de la CIA, ¿verdad? Que la propia CIA como operación de inteligencia está cambiando la narrativa y modificando hechos sobre artículos específicos. ¿Sí? Para mí está bien, tiene sentido. Imagino que todas las agencias de inteligencia No están haciendo su trabajo si no hacen eso, supongo, ¿no? Esa es como la naturaleza de la guerra y el espionaje en el siglo XXI, de hecho. Entonces, la razón por la que digo eso, las agencias de inteligencia están editando Wikipedia, no tiene nada que ver con alguna teoría de conspiración loca, simplemente razonamiento inductivo sólido, ¿sabes? Lo sabemos. Sabemos que hacen todo lo posible para manejar ciertos puntos de la opinión pública, eso es lo que hacen. Ahora, puedes ver sus libros, dicen así que, ¿verdad? Y bueno, ¿por qué no estarían usando Wikipedia para hacer eso? Porque Wikipedia es una de las fuentes de medios más influyentes hoy en día.
Y deberían tener su propia entrada, tal vez, o deberían tener la capacidad de seguir editando. Oh, ¿quién los detendrá? Quizá no deberían en cierto modo. Si pudiéramos identificarlos, entonces sí diría que expulsemos a todos los espías. Sí, parece una tarea difícil porque el punto de ser un espía es que nadie sepa que eres un espía. Sí, sí. Así que puedo entender la nobleza y el deseo de querer erradicar cualquier tipo de inteligencia extranjera para cambiarlo. Para mí quizá estoy resignado y soy nihilista, pero creo que eso es inevitable en las plataformas. Mientras se permita editar, habrá agentes extranjeros o internos con agendas de espionaje. Aarón, creo que la manera de contraatacar es exigir un liderazgo identificado, ¿verdad? Así que no les permitas operar en las sombras. Mm. Right. Las personas que tienen más responsabilidad deberían estar obligadas a asumir responsabilidad en el mundo real. Veo ahora que solo debo pasar por el resto de estos rápidamente. Permitir que el público califique los artículos es dejar que la sabiduría colectiva decida si son buenos o no. Bueno, no necesariamente dejar que ellos decidan. La gente aún puede decidir por sí misma, pero la idea es que tú lo harías. De hecho, creo que un buen lugar para empezar sería con un LLM que ha sido entrenado para ser perfectamente neutral, ¿verdad? Y por supuesto, la gente puede crear y adoptar una versión gratuita de un LLM y luego negociar exactamente cuáles deberían ser los prompts y ese tipo de cosas. Y luego sí, entonces la calificación sería razonablemente útil. Creo que no entraré en detalles sobre por qué lo pienso, pero ya lo he probado. Eso tiene sentido. Sí, bloqueo indefinido. Esto es, creo, similar a uno de los otros puntos, ya sabes, no usuarios o editores, que básicamente solo están vetados de la plataforma por pensar diferente. Sí, muchas veces es por eso. A veces solo insultan y deciden, desháganse de ellos, y se van para siempre. Y sí, es un gran problema porque es una forma de que el círculo interno excluya a personas que no les agradan por no seguir las reglas. Y luego, la novena y última tesis es un proceso legislativo. Exactamente así. A lo largo de su historia, Wikipedia ha tenido un método muy lento para hacer cualquier tipo de cambio. Ha habido cambios, pero tienden a ser muy incrementales, así que no ha habido ningún cambio realmente radical en Wikipedia. Aparte de este tipo de redefinición de palabras como neutralidad o la reconceptualización de las políticas sobre fuentes confiables, ese tipo de cosas. Pero si quisieras permitir múltiples artículos en competencia, por ejemplo, realmente no hay una buena manera de tener esa discusión y adoptarla. Hay un celo por apegarse al sistema actual. Sea lo que sea, cualquiera que no esté de acuerdo con eso es prácticamente expulsado o se va disgustado. Y tener un proceso legislativo permitiría mucha más creatividad, ya sabes, podríamos empezar a considerar nuevas e importantes propuestas de reforma. Lo puse al final, aunque en realidad es lo primero. Si se instalara un proceso legislativo, si hubiera una asamblea editorial de Wikipedia o como se llame, entonces sería realmente interesante de ver y puedo imaginarme a estos legisladores de todo el mundo reuniéndose, encontrándose cara a cara y debatiendo de la manera en que lo hacen los políticos.
diversas políticas y presumiblemente ellos representarían a los editores muy bien. Eso haría que algo así fuera mucho más legítimo que ahora. De nuevo, no sabemos cuántas personas están detrás del acta de cuentas, ¿verdad? Podría ser solo una entidad la que controla varias cuentas y realmente no hay manera de saberlo. Esto es muy interesante. Puedo admitir que el reto de entender y, de alguna manera, implementar políticas para captar la totalidad del conocimiento humano es extremadamente difícil. Lo es. Y quiero decir, incluso solo la filosofía de la epistemología, la filosofía de lo que es conocible, del conocimiento y de dónde proviene, es un reto y ha sido debatido hasta el cansancio. Pero sí creo que tu compromiso con la neutralidad es realmente admirable. Y creo que probablemente es una posición más difícil en muchos sentidos, y creo que en última instancia depende de mí. Lo veo muy parecido al argumento de la libertad de expresión, ¿verdad? Hay personas que son absolutistas de la libertad de expresión, que creen que en el mercado de ideas todo vale y que las buenas ideas superan a las malas, y que al final, con toda la información, lo bueno prevalecerá. Y sostengo eso en teoría, creo que así deberían ser las cosas. Pero también veo el otro lado, y entiendo la preocupación de que quizá no todas las personas sean agentes racionales, y que no siempre actuamos con pura lógica y razón. Las personas pueden ser seducidas por agendas e ideas malvadas debido a sus inclinaciones emocionales y cómo perciben el mundo. Eso también puede dar miedo. Reconozco el argumento contrario, que las cosas deben plantearse de cierta forma para apaciguar cualquier ideología. Ya sabes, desviarse hacia un mal camino, así que estoy conflictuado. La belleza de la neutralidad es precisamente que esas reservas e incluso una fuerte oposición pueden expresarse de manera comprensiva, justo al lado de las opiniones que resultan tan ofensivas. Sí, puedo ver que ese sea el caso, pero creo que tu compromiso con la neutralidad es, en mi opinión, una voz importante. Y creo que de la manera en que, ya sabes, no me consideraría a mí mismo quizás como un... La libertad de expresión es esencial en Estados Unidos. ¿Soy un absolutista de este derecho? Tal vez no, pero valoro las voces absolutas de la libertad de expresión. Una parte del derecho dialéctico. Y creo que el compromiso con la neutralidad sí. Es importante contar con personas como tú que defiendan la información completa en ambos lados. Estoy emocionado por leer tu libro. Si tienes una copia anticipada, con gusto la leeré. Tal vez lo lea despacio o use un LLM para entenderlo, pero siempre estoy abierto. Larry, muchas gracias por acompañarme. Realmente lo aprecio. Esta fue una conversación fantástica. Te agradezco que compartieras. Gracias por invitarme. Claro, repitámoslo cuando salga tu libro. Gracias.